Padre nuestro, gracias le damos porque usted es bueno, es fiel, es bondadoso, Señor. Nos da el deseo de venir ante su presencia a escudriñar las Escrituras, a poder aprender aquellos temas que necesitamos para nuestra vida personal, práctica, para nuestra vida espiritual. Y guíenos, Señor, para poder estar atentos, para poder tener provecho en lo que las Escrituras nos enseñan. Que estemos, Señor, dispuestos a ser moldeados, a ser también reconducidos si es necesario. Usted ponga en nosotros, Señor, el querer, el hacer, y que esta semilla, que es la palabra, pueda brotar en nuestros corazones con gratitud, para que podamos ser no solo oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Enséñanos a orar, Señor, como venimos estudiando, enséñanos a pedir, enséñanos a ser guiados en nuestras motivaciones. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Obviamente estamos en una situación un poco incómoda en relación a la luz, pero es algo que vamos a ir resolviendo a medida que vayamos teniendo las herramientas, y esto les pido nuevamente la oración para que esto pueda solucionarse pronto. Sabemos que lo necesitamos, pero por ahora el Señor provee lo que necesitamos y eso nos debe mantener contentos. Son pequeñas pruebas también para que podamos juntos como iglesia ver nuestras necesidades también y apurar lo que necesitamos, ¿cierto? Así que el Señor tenga su misericordia de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Vamos a retomar entonces la enseñanza del Padre Nuestro. Estamos en nuestra tercera lección acerca de lo que es el Padre Nuestro, examinando el contenido de esta petición, de esta oración del Señor. Y vamos entonces a ver hoy día la cuarta petición. Si me acompaña a Mateo, capítulo 6, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Mateo 6, versículo 7. Jesucristo entonces está con sus discípulos, les está enseñando muchas cosas. Estuvo 3 años con ellos, adoctrinándolos, enseñándoles. Y una de las cosas y las lecciones importantes que ellos debían aprender era la oración, motivados entonces por la comunión que Jesucristo tenía con su Padre, por la forma en que él oraba. Les ruegan a su Señor que les enseñe a orar. El versículo 7, y entonces Jesucristo le dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esta manera de orar, hermanos, esta oración más bien, ha sido reconocida por siglos como la oración del Señor. Es el modelo bíblico que nos muestra cómo nosotros debemos orar. El Señor es nuestro sacerdote, uno de sus oficios de Cristo, uno de los oficios de Cristo es profeta, rey y sacerdote. Es nuestro profeta porque nos enseña lo que debemos hacer. Un profeta proclamaba la verdad de Dios, un rey ordenaba. El Señor es rey en el sentido de que nos ordena, Él gobierna a su pueblo, y es sacerdote en el sentido de que intercede ante Dios por nosotros. En su rol profético, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos ir al Padre, cómo debemos vivir esta vida. Él nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas, y una de esas cosas que el Señor necesita que entendamos es que necesitamos orar correctamente. Esta lección está puesta ahí para que aprendamos a orar. ¿Cuánto necesitamos aprender a orar hoy en día, cierto? Cuando en los círculos cristianizados hay mucha falsa enseñanza que incluso nosotros, antes de llegar verdaderamente al Evangelio, fuimos presa de ellos, de llegar ante el Señor con una actitud quizás arrogante, decretándole cosas, pidiéndole al Señor que hiciera lo que nosotros queríamos, pidiendo caprichos quizás, o cuando
incluso veíamos situaciones difíciles, lo que hacíamos era querer ir al Señor para que Él solucione nuestro problema. Pero dejábamos de lado, por ejemplo, el problema del pecado, el problema de nuestra naturaleza. El Señor nos da las motivaciones correctas para orar y ya hemos visto que el Padre Nuestro tiene una prioridad clara, ¿cierto? El Padre Nuestro es un modelo porque contiene cosas que el Señor nos enseña. En primer lugar, el Señor nos enseña una actitud correcta. El Padre Nuestro nos enseña cómo ir ante el Señor. Cuando usted lee, por ejemplo, que el que ora dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, es como un súbdito. Se dirige hacia su rey. Hágase tu voluntad, es como un siervo que se dirige a su Señor, ¿cierto? Esas actitudes nos van enseñando que esta es una oración modelo. También nos enseña, por supuesto, las cosas que debemos pedir. Y es en ese sentido el que estamos profundizando. La oración del Señor tiene claramente unas peticiones que son prioritarias, que tienen que ver con el reino de Dios. Si usted va conmigo al capítulo 6, en el versículo 9 de Mateo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todas esas cosas son las prioridades en las oraciones de los creyentes. La santidad de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios son nuestras prioridades y es lo primero que pedimos. Esas primeras tres peticiones, ¿cierto? Las hemos estudiado, no tan en detalle, dan para hacer muchas lecciones, pero hemos podido entender más o menos lo que significan. Y ahora vamos a ir a la cuarta petición. ¿Cuál es la cuarta petición? Es la que aparece en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día se refiere, y el Señor pone este epígrafe, ¿cierto? Este gran tema, porque recuerden que el Padre Nuestro no es que nos dé detalles de lo que debemos decir, nos da los grandes temas que debe tocar la oración. Y uno de esos temas es nuestras necesidades temporales. Hay un espacio, después de las tres primeras peticiones, donde se pide por el reino del Señor, por la santidad de su nombre, por su voluntad, viene la cuarta petición, que es nuestras necesidades. Ahora hay espacio para nuestras necesidades. ¿Nos preocupan entonces las cosas de esta vida? Por supuesto que sí, y hay que manifestarles al Señor que necesitamos nuestro pan de cada día. Es interesante, hermanos, ver que la palabra pan no solo significa no solo tiene que ver con el pan físico. Veremos que la palabra pan, más adelante, como es usado en el libro de Génesis, se refería no solo al pan que comemos, sino también a la alimentación en general, se refería a la vestimenta, al abrigo. Esos versículos los veremos más adelante. Entonces, veamos qué aprendemos en este gran epígrafe que el Señor nos da en la cuarta petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. La primera lección que aprendemos al leer este versículo es que somos dependientes completa, totalmente de la generosidad y misericordia de Dios. Alguien puede decir, yo no dependo de Dios, el pan que como me lo he ganado. Y en un sentido externo es así, ¿cierto? Alguien puede orgullosamente decirlo. Y en un sentido externo puede tener razón. Su inteligencia quizás, su capacidad, su habilidad para ciertas cosas le ha permitido a esta persona, ¿cierto?, ganar ese pan externamente. Pero la pregunta es que si vamos un poco más atrás, ¿y quién le ha dado a este hombre la capacidad para hacerlo? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién le ha dado la razón? ¿Quién le ha hecho nacer? ¿Quién le da el sol cada día? ¿Quién le provee de todas las circunstancias? Eso es lo que he llamado la causa primaria de todos. El Señor Jesucristo es la causa primaria de todas las bendiciones que tenemos. Las causas secundarias son las cosas que nosotros hacemos, es decir, los métodos externos que se utilizan, el trabajo y todas estas cosas con las cuales el Señor nos provee. Pero la causa primaria, es decir, si vamos más atrás, ¿quién es que provee todo para nosotros? Es el Señor. Por lo tanto, nadie en un sentido verdadero y total puede decir yo lo que como me lo he ganado. Porque si Dios no nos diera el sustento, si Dios no nos diera la inteligencia, no nos diera la salud y no nos diera incluso las cosas que rodean nuestro país, ¿cierto? La economía y todas esas cosas que nosotros no las vemos y a veces no tenemos conciencia, es Dios quien permite que todo eso pase. Si usted va conmigo al Salmo 24, versículo 1,
El Señor nos muestra a través de este salmo una gran realidad. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios tiene que otorgar las cosas porque a Él le pertenece todo. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y Oseas capítulo 2, versículo 9 dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. El Señor es el dueño, es el hacedor de todo lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, hermanos, esta es la primera lección que debemos aprender. Cuando decimos: Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos reconociendo nuestra completa dependencia de la generosidad de Dios en todos los asuntos de la vida. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos administradores de lo que Dios nos da. Debemos reconocer que en Adán, debido a nuestro pecado, hemos perdido ese, entre comillas, derecho que teníamos, ¿cierto?, a las bendiciones externas de Dios, al árbol de la vida, a la provisión diaria, todas esas cosas que al hombre le eran naturales en el jardín del Edén, en el huerto, debido al pecado se manchó, y algo que teníamos, entre comillas, ese cierto derecho, ¿cierto?, que el Señor nos había dado, se volvió en maldición para nosotros, porque ahora debemos pedir nuestro pan como necesitados. No podemos ir al Señor a exigirle un derecho. Estamos pidiendo: Señor, danos ese pan. Dios, por su gracia, entonces nos concede la administración de las posesiones de su creación, pero se retiene el título de la posesión. Es como si nos diera una cesión de derechos, ¿cierto? Un momento, algo, toma, trabaja, haz esto, te doy inteligencia, razón, te doy la fuerza que tienes, la salud, administralo, pero el dueño sigue siendo nuestro Dios. Y debemos orar de esa manera: Señor, danos el pan de cada día, que las cosas que tú me das, Señor, las pueda utilizar para proveer el alimento que necesito yo, necesito mi familia. Salmo 104, versículo 7, versículo 27 nos dice, refiriéndose a la creación, a los animales: todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Aunque el trabajo, las transacciones, las tareas que hacemos, puede decirse que son cosas que nosotros hacemos, ¿cierto?, relativamente hablando. Sin embargo, es Dios quien nos da la fuerza para trabajar y para poder proveer el sustento para nuestras familias. Dios nos ha dado entonces todo lo que tenemos, pero el Señor también lo puede quitar en cualquier momento. Por eso es que tenemos que ser agradecidos, por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos, porque así como llegan las cosas de esta vida, se pueden ir. Sin ninguna advertencia, el Señor las puede usar para darnos lecciones en esta vida. Génesis capítulo 19, versículo 15 al 25, nos habla de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron naciones, países, ¿cierto?, que vivieron en un contexto de prosperidad, se nos relata la Escritura. Pero en un momento determinado dejaron de agradecer a Dios, su orgullo llegó hasta el cielo y fueron quemadas. Esa es una gran lección de juicio para nosotros, pero antes siempre hay misericordia, siempre hay amor para todos aquellos que reconocen que Dios es el proveedor y el sustentador de todas las cosas. Entonces la primera lección, hermanos, que nos enseña la frase "danos el pan nuestro de cada día" es que dependemos completamente de la generosidad divina. La segunda lección que nos enseña el versículo 11, ¿cierto?, del capítulo 6, es que es lícito suplicar a Dios por sus misericordias temporales. Como ya les decía, es lícito. Hay un espacio para pedir al Señor por nuestras necesidades temporales. A veces, ¿cierto?, debido a estas enseñanzas que hay en estos tiempos del Evangelio de la prosperidad y todas estas distorsiones, ¿cierto?, que se muestran hoy día y que nos hacen pensar que con Dios tenemos una transacción, ¿cierto? Palabras como pactar, como decretar, como pagar, como hacer esas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver obviamente con ofrendar dinero y recibir de Dios más cosas, ¿cierto? Es una transacción con Dios y ese evangelio ha inundado, ¿cierto?, muchas de las prácticas que hoy día tenemos en el evangelicalismo moderno. Quizás muchos están en contra de esas cosas, pero en la práctica, ¿cierto?, se utilizan para poder lograr tales o cuales objetivos. Pero nosotros, hermanos, debemos tener un concepto adecuado de estas cosas. ¿Hay espacio para pedir al Señor? Por supuesto que lo hay. Hay un espacio correcto para suplir, o que Dios más bien supla nuestras necesidades a través de lo que pedimos.
Podemos pedir algo que es más conveniente, podemos pedir que el Señor nos dé un poco mejor de bienestar si lo necesitamos, obviamente no estimulados por la codicia ni por la falta de contentamiento. Lo primero que hay, hermanos, cuando uno va a una oración, tiene que estar contento en la situación que está. Yo siempre les doy el ejemplo de la situación, por ejemplo, gracias al Señor vamos a poder construir un templo, si Dios así lo permite, ¿cierto? Su gracia nos da las fuerzas y los recursos. Pero en la oración, cuando pedíamos por un templo, siempre primero se agradecíamos por la sede donde estábamos, ¿ya? Porque eso es lo base, el contentamiento de que no estamos pidiendo algo porque lo necesitamos, porque no podemos estar sin ello, no, estamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, y es lo suficiente, lo necesario. Pero podemos anhelar algo mejor, sí, no motivados, como le digo, por la codicia, por el deseo de mostrarse, por el orgullo humano. Pero sí hay que ir supliendo a esas necesidades que van naciendo en el tiempo y el Señor en su gracia responderá, si es así su voluntad. Es así como debemos orar entonces. Como ya les decía, el término pan para los hebreos, si usted va conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 19, no solo involucraba el maná o el pan, ¿cierto? Sino que involucraba todo tipo de alimento, todo tipo de comida, de mantenimiento. Es así como es usada la palabra en estos versículos. Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué le dijo el Señor a Adán después de que había pecado? Le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cierto? No está tomando la palabra pan para decirle tu pan va a ser difícil comerlo, ¿cierto? Lo que le está diciendo es que tu trabajo, la forma en que lo consigues, tu mantenimiento, ¿cierto? Todo lo que comes te va a costar más de lo que te costaba cuando estabas en comunión con el Señor. Génesis capítulo 28 también, versículo 20, el Señor Jesucristo también, las Escrituras nos muestran a través de Jacob, si mal no recuerdo, hermanos, Génesis 28, 20. Si no lo puede buscar, hermano, no se preocupe, lo entendemos. Si es que es complicado por el tema, pero yo voy a tratar de encontrar Génesis 28, 20. Nos dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Se da cuenta que no le está pidiendo solo al Señor un pan, sino que le está pidiendo, ¿qué cosa? Todo lo que necesita para su mantenimiento. Por lo tanto, cuando pedimos al Señor, Señor, danos nuestro pan, estamos pidiendo todo lo que es necesario para nuestro mantenimiento físico, todo lo que es necesario para las necesidades de nuestra familia y de nosotros mismos. Incluye entonces aquí la salud, el apetito, la nutrición, todas aquellas cosas que son necesarias entonces para llevar adelante nuestra vida personal. En segundo lugar, entonces, como ya les decía, hay un espacio lícito para pedir por las necesidades temporales de esta vida. Otra cosa que aprendemos, en tercer lugar, es que debemos alimentar la sobriedad y no alimentar la codicia. Lo vuelvo a repetir, debemos practicar la sobriedad en nuestra petición y no alimentar la codicia. Lo que se fijan que la oración va solamente a lo básico. El Señor dice: danos nuestro pan, Señor. No dice danos, ¿cierto? Como algunos predicadores dicen, dame un Rolls Royce, un avión, un viaje, ¿cierto? Porque eso es señal de que Dios está conmigo. El Señor se limita en el epígrafe que es del Padre Nuestro a pedir lo básico, lo elemental, porque con eso nosotros estaremos contentos. Si el Señor nos provee más de aquello, será, ¿cierto?, un disfrute, un gozo para nosotros, pero el Señor nos limita esa oración a lo básico, a lo elemental. Cuando pedimos entonces danos el pan de cada día, le estamos pidiendo a Dios que provea la porción de las cosas externas que Él vea que se adaptan mejor a nuestra realidad, a nuestro llamado, a nuestros dones, a nuestras habilidades. No estamos pidiendo, ¿cierto?, que Él nos dé todo lo de este mundo, estamos pidiendo que Él nos dé una porción que Él encuentre y decida justa para nosotros. Como ya le decía, el término general de pan es alimento, es manutención, y el énfasis que el Señor da en esta petición se refiere a las necesidades, no a los caprichos, no a las riquezas, sino a lo que es sano y necesario para nuestra realidad. Eso es claro lo que enseña también el libro de Proverbios en el capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9 dice:
Las Escrituras: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Hay un sano equilibrio, ¿cierto? Y ese equilibrio es donde nosotros debemos pedir. Si el Señor nos da más de eso, hermanos, y aquí yo quiero ser enfático, no estoy diciéndole que usted haga un voto de pobreza, ¿cierto? O que la riqueza es mala, o que ser rico, ¿cierto? Hay alguna maldad en ello, no. El Señor, en su justa medida, cada uno le da dones, habilidades, talentos, pero pidamos siempre para estar conformes, ¿cierto? No pidamos más de lo que necesitamos adrede, ¿cierto? Sino que el Señor vea en su misericordia, si nos permite trabajar, tener habilidades, y eso son bien remuneradas en esta vida, somos más responsables, que ese peso caiga sobre nosotros, y que podamos llevar adelante, ¿cierto? Una vida piadosa, no buscando lujos, ni buscando mostrar o jactarse de la prosperidad, si es que Dios nos la da, sino estar justo en una medida equilibrada. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, es muy claro en señalarnos a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Dice 1 Timoteo 6, 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si Dios nos concede más de las superficialidades de la vida, debemos ser agradecidos y tratar de usarlas para su gloria. En cuarto lugar, la otra lección que aprendemos en esta epígrafe, ¿cierto?, acerca de las peticiones de esta vida, es que debemos pedir por nuestro pan. El Señor debe darnos nuestro pan. Danos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Hay una muestra de honestidad en esta petición, porque el pan no se debe obtener mediante el robo, ni debe tomarse por la fuerza o hacer fraude para poder obtener ese pan. Señor, danos ese pan. Danos, te lo pedimos a ti, no queremos robar, no queremos obtenerlo por la fuerza, no queremos hacer fraude, queremos trabajar para obtener eso. No, Proverbios capítulo 20, versículo 13 dice: no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El Señor entonces nos dicen también en Proverbios 31 que el creyente, el verdadero hijo de Dios, considera los caminos de su casa y no come un pan de balde, es decir, no lo come para desgastarlo, ni para robarlo, ni para empobrecer a otros, sino que lo que está buscando es que el Señor le dé su pan y eso lo haga de una manera honesta. En quinto lugar, también debemos ser igualmente diligentes en favor de los demás. Cuando el Señor, fíjese cómo hace la oración, nos dice: Señor, dame ese pan, ¿cierto? Como el Señor establece la petición, dice: danos. Es una petición en general: Señor, danos este pan. No está pidiendo solo por las necesidades personales, ¿cierto? Que uno puede caer en ese individualismo y que a veces caemos cuando pedimos en nuestras oraciones. El Señor utiliza una palabra general: danos ese pan. ¿Qué quiere decir esto? Es que el Señor está inculcándonos de que debemos orar y mostrar compasión por los demás. No solo por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades de otros. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a ser solícitos en las necesidades de otros, entonces estamos demostrando ese amor. El Señor no quiere que oremos solo por nosotros. El Señor quiere que oremos también por los demás. ¿Está el Señor inculcándonos eso cada día? Cuando decimos: Señor, dame ese pan, ¿estamos orando solo por nosotros? Que el Señor nos permita que podamos orar como el Señor nos enseñó: danos ese pan, perdónanos, Señor, incluyendo no solo mi propia necesidad, sino la de otros. Y la sexta lección que sacamos de esta petición, fíjese lo que dice el versículo 11, dice: Señor, Lucas, y también Lucas 11:3, dice: Señor, cada día danos este pan. Esas palabras son apropiadas para nosotros, porque debemos pedir en la mañana, cada día, al otro día, de nuevo al Señor. Es una petición constante, no es algo que hacemos un día, el primer día de la semana, y nos olvidamos toda la semana de que el Señor nos provea, ¿cierto? Todos los días debemos pedir: Señor, provee nuestro pan diario cada día. Es cada día que le mostramos
nuestra dependencia de Él, es cada día que venimos ante Él a orar por los demás, es cada día que venimos ante su presencia porque sabemos que le necesitamos, sabemos que si Él no nos provee ese día, por mucho esfuerzo que hagamos, por muchos dones que tengamos, por muchas habilidades que tengamos, no seremos verdaderamente bendecidos. Nuestra confianza debe estar puesta solo en Él cada día. Debemos estar agradecidos, devolver con gracias, con gratitud las cosas que Él nos ha dado, no solo las bendiciones materiales, sino también aquellas cosas que Él provee para nuestras almas. Vamos a pasar entonces, hermanos, a la otra petición. Ya avanzamos en Mateo, en el capítulo 6. La siguiente petición, la quinta petición es: Señor, perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Nuestro pan diario cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Qué aprendemos aquí? En primer lugar, que en nuestras peticiones personales debe haber confesión de pecado. No podemos, ¿cierto?, tener una oración honesta, una oración adecuada, si es que no confesamos nuestros pecados. Pues precisamente eso es lo que nos separa de Dios muchas veces. Ese es el problema que tenemos de comunión con Dios. La confesión de pecado debe estar presente en cada oración que podamos planificar, ¿cierto? Yo siempre les digo, hay cosas que no vamos a poder planificar, hay oraciones que tenemos que hacer rápido porque estamos en necesidad, quizás no tendremos esta estructura, pero siempre cuando en nuestras oraciones metódicas, ¿cierto?, estemos orando, tenemos que tratar de tener esta estructura, los epígrafes, las prioridades claras, ¿cierto?, los grandes temas para que podamos orar al Señor. Por lo tanto, hermanos, los pecados, si usted va conmigo también a Lucas capítulo 11, versículo 4, Lucas 11:4, los pecados aquí son presentados como deuda. Lucas capítulo 11, versículo 4, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿cierto? Y en Mateo aparece, perdona nuestras deudas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado es visto como una deuda. Es una noción de que debemos algo. ¿Y qué le debemos a Dios? ¿Le debemos dinero? ¿Le debemos cosas materiales? No, Dios es dueño de todo. ¿Qué le debemos? Le debemos una adoración sincera, le debemos una obediencia perfecta, le debemos una gratitud perpetua por todo lo que Él nos ha dado y no se la hemos dado correctamente, ¿cierto? Esa es nuestra deuda. Lucas capítulo 17, versículo 10 nos dice: así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenados, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La barrera, ¿cierto?, el estándar es tan alto para nosotros que nunca podremos alcanzar a darle la gratitud debida a su nombre, la obediencia correcta, porque somos pecadores. Somos, en un sentido espiritual, siervos inútiles, ¿cierto? Porque hacemos lo que se nos pide, ¿cierto? Pero no hacemos más que debiese ser la gratitud que tengamos en nuestro corazón. Fuimos hechos para gratificar a Dios, para honrarle, para glorificarle. Eclesiastés capítulo 12 nos dice que el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿De qué somos deudores? Somos deudores de un Dios santo, un Dios eterno, un Dios perfecto, y le debemos toda la gratitud que tengamos. Y ciertamente día tras día fracasaremos en aquello. Aunque vamos creciendo en santidad, aunque nos acercamos más al Señor, debemos ver que tenemos una deuda que todavía es impagable para nosotros y que cada día debemos reconocerla. Y no nos da tristeza reconocerla, al contrario, nos da gratitud porque sabemos que tenemos una solución para ello. ¿Cuál es esa solución? Es que Dios nos ve en Cristo. Él nos acepta nuestros débiles esfuerzos porque lo ve en su Hijo. Si nos evaluara a nosotros separados de Cristo, no tendríamos oportunidad, los juicios y la culpa estarían sobre nosotros, pero por gracia, toda esa parte, ¿cierto?, que nosotros no podemos ofrecer, que nunca ofreceremos a nuestro Señor, es dada por nuestro Señor Jesucristo y fue pagado todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El fracaso entonces al pagar la deuda de nuestra adoración y obediencia conlleva la culpa, conllevaría juicio si es que no estuviéramos a cuentas con nuestro Señor. Pero a pesar de que somos deudores de la justicia divina, nuestro Señor en Cristo nos perdona y nos paga nuestras deudas.
porque así como Él paga nuestras deudas, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Nosotros y todos los demás hombres somos culpables del pecado original, ¿cierto? Por nuestra naturaleza, somos deudores de una justicia divina que ni nosotros ni ninguna criatura podrá dar ni la más mínima satisfacción, aunque se esfuerce toda esta vida. Por lo tanto, nuestras deudas son pagadas por nuestro Señor Jesucristo, somos absueltos de la culpa del pecado, del castigo y las consecuencias que traería estar, ¿cierto?, con esta deuda hasta el fin de nuestros días. Lo más ilustrativo que hay, que creo yo, hermanos, por supuesto hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero es la parábola que aparece en Lucas capítulo 7, versículo 41, la parábola de los dos deudores, quizá usted la ha leído. Nos ayuda a entender cómo nuestro Dios es el gran acreedor. Dios no solo nos ha dotado, ¿cierto?, de talentos, obligándonos a servir y glorificar a nuestro benefactor, sino también nos ha dado un mandamiento. Debemos perdonar también a los demás. La parábola, ¿cierto?, de los dos deudores nos ilustra a dos deudores, uno que tiene mucho, que debe mucho a este señor, el Señor lo perdona, pero después este hombre tiene otro deudor y va y el deudor le pide que lo perdone y este hombre, ¿qué hace? Le dice que no, que tiene que pagarle. Y no solo no le acepta las disculpas, sino que lo manda a la cárcel, ¿cierto? Finalmente, este hombre que no perdonó y que no tuvo misericordia, el Señor le pagó conforme a sus obras. Entonces, esta es la primera lección que aprendemos. Debemos confesar nuestros pecados porque somos deudores, estamos en bancarrota espiritualmente hablando, y si no fuera por Cristo, si no fuera porque Él nos perdona, estaríamos bajo el juicio divino, pero el Señor en su gracia nos perdona. No tenemos poder para pagarle al Señor ni compensar nada de lo que Él nos ha dado, porque moral y espiritualmente hablando estamos completamente en ruinas. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Bienaventurados ¿quiénes? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque los pobres de espíritu significa una alma que espiritualmente está en bancarrota. La pobreza de la cual habla el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es la pobreza más, es la peor, la más vergonzosa. No es alguien que no tiene algo para pagar, sino que la palabra original que ocupa es alguien que ni siquiera puede proveer para sus necesidades. Es un mendigo espiritual. Cuando somos pobres de espíritu, entonces jamás iremos ante el Señor demandándole algo o pidiéndole, me tienes que perdonar, ¿cierto? Lo tienes que hacer. No, Señor, todo lo que tú das es un perdón, pero es un perdón por gracia. No me merezco nada, pero voy ante tu presencia a través de la única satisfacción que ha sido dada a tu justicia, que es Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, Hebreos capítulo 7, versículo 22 también nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto, es decir, Él en su gracia tomó a su pueblo elegido y lo libró de descender al sepulcro olvidado completamente. Él fue nuestra redención, Él es nuestro Goel, nuestro Redentor. Por lo tanto, eso es lo primero que aprendemos. En segundo lugar, hermanos, aprendemos con esta petición de que el Señor perdona nuestras deudas. Aprendemos a pedir que Dios acepte la satisfacción de Cristo por nuestros pecados y nos mira a nosotros como Cristo, como justos, no por nosotros mismos, sino por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pedimos, Señor, perdona nuestras ofensas, recuerden que no lo hacemos basado en la sinceridad de nuestra oración o en las lágrimas de nuestro arrepentimiento. Ciertamente son cosas muy buenas porque el alma también derrama, ¿cierto?, su dolor por el pecado, pero ninguna de esas cosas, por muy buenas que sean, separadas de Cristo, nos puede dar el perdón de nuestros pecados. No podemos ir a Dios sino a través de un mediador. Eso es algo que debemos aprender. A veces pensamos que podemos ir por nosotros mismos, ¿cierto? A veces pensamos que nuestras fuerzas, si el Señor va a ver nuestro esfuerzo, por supuesto que Él lo ve y en cierto sentido lo valora, pero lo valora porque estamos en Cristo, no porque vamos por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, hermanos, lo que debemos aprender es que cuando vamos a pedirle al Señor que Él perdone nuestras deudas, lo hacemos en Cristo, en la satisfacción que Dios halló en su Hijo para perdonar a un pueblo de pecadores como nosotros. Otra cosa que aprendemos, en tercer lugar, en esta petición,
es que aprendemos a pedir por paz y seguridad del perdón. A veces, hermanos, y aquí quiero hacer un punto pastoral casi, es que a veces nos sentimos demasiado culpables como para ir ante la presencia del Señor. ¿A quién no le ha pasado, cierto? La conciencia es despertada cuando pecamos y ni siquiera nuestras fuerzas nos alcanzan para ir de rodillas ante el Señor o para ni siquiera elevar una oración. Vemos a Dios tan alejado debido a nuestros pecados y nos condenamos hasta nosotros mismos, ¿cierto? Nos condenamos y no somos capaces de ir ante el Señor. Pero esta petición que está ahí puesta en esta gran modelo que el Señor nos dejó, tiene que ser un aliento para nosotros. Nunca habrá demasiada deuda, ¿cierto?, como para que no podamos pedir. Su misericordia, dice la Escritura, se renueva cada mañana. Los recuerdos a veces del pecado nos inmovilizan, nos hacen infructuosos. Y este epígrafe, esta petición es un recordatorio para que podamos ir ante el Señor siempre, ¿cierto? Para poder, entre comillas, ¿cierto? No sé si es la palabra, pero usted me entenderá, para ir a molestarle siempre, que podamos, siempre que que hayamos pecado. No hay, ¿cierto?, agotamiento para Dios, por así decirlo, para recibirnos. Es un río inagotable de misericordia y de bondad. Por eso es que debemos recordar esta oración: Señor, perdónanos nuestras ofensas, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si usted va a Isaías capítulo 43, versículo 25, el Señor nos recuerda este versículo diciendo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando el Señor perdona, es un perdón absoluto. No está condicionado a algo que podemos hacer, porque hemos visto que no lo pagamos nosotros, ¿cierto? Y esto no es una gracia barata, no es una gracia, ¿cierto?, de poco valor. Es la gracia abundante de nuestro Señor, que costó la vida de su Hijo. No podemos abusar de ella. Pero sí, cuando hemos pecado, hermanos, debemos recordar que podemos ir a esta fuente inagotable. Siempre cantamos, ¿cierto? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Y eso lo debemos recordar. No podemos ir a ninguna otra fuente. Y esta epígrafe, esta petición nos recuerda que el Señor estará disponible para perdonar nuestros pecados, darnos paz y seguridad de que el perdón ha sido absoluto y que Él nos acordará más de nuestros pecados. En cuarto lugar, ya para ir finalizando, en esta petición, Señor, perdona nuestras deudas, aprendemos a pedir que estemos dispuestos a mostrar misericordia con los demás. Porque en primer lugar pedimos, ¿cierto?, Señor, perdónanos. Es una oración que involucra no solo las deudas nuestras y los pecados nuestros, sino también los pecados de aquellos que conocemos, los pecados de nuestra congregación, los pecados en particular de alguien que podamos interceder. Pero también nos recuerda que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuán difícil, hermanos, a veces es perdonar. Todos hemos vivido esos momentos, ¿cierto? Cuando es muy difícil perdonar porque nos sentimos ofendidos, porque se nos pasa a llevar nuestro orgullo, nuestra posición a veces, o ciertamente nos han hecho daño, nos han infligido daño desde todo punto de vista, pero el Señor nos da las fuerzas para perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón más grande lo tuvo Él con nosotros. Y ese es el parámetro desde nosotros hacia los demás. Esto no significa, hermanos, que nos vamos a dejar pasar a llevar, ¿cierto? Cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que conversar, cuando alguien se está tomando atribuciones que no le corresponden. Debemos adecuadamente, ¿cierto?, presentar nuestros puntos de vista, pero hay cosas que la gente no va a cambiar, ¿cierto? Porque no tiene a Dios en su corazón, porque dice palabras ofensivas, porque no le importa lo que dicen, ¿cierto? Entonces nosotros debemos aprender a perdonar a ellos, pero también aquí en nuestra congregación, ¿cierto? El Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esa frase? Que hay cosas, hermanos, que tienen que ver con nuestros propios errores, nuestras personalidades, nuestras maneras de dirigirnos. A veces somos torpes, todos estamos en distintos procesos. Hay algunos hermanos que están en madurez mayor, otros que vienen llegando, pero el amor, ¿cierto?, es puesto encima y cubre estas cosas. No tenemos que andar buscando conflictos o tener que aclarar cosas, una y otra cosa, ¿cierto? Todas aquellas que sean necesarias. Porque el amor cubrirá lo demás. Tenemos que esperar que hermanos maduren, tenemos que esperar pacientemente, quizás a que nos pidan perdón, tenemos que esperar a veces a que algunas actitudes mejoren. Si es necesario podremos hablar con la persona, pero el amor, en primer lugar, debiese poder cumplir
cubrir multitud de pecados. Y después esta oración nos recuerda precisamente eso. Señor, perdónanos, perdona nuestras vidas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Que el Señor, hermano, nos capacite para mostrar misericordia. Cuando oramos correctamente por el perdón de Dios, tenemos entonces la capacidad, Dios nos ayuda en eso, de poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Usted puede recordar estas historias bíblicas, ¿cierto? José, cuando se encontró con sus hermanos. ¿Quién más que José podía haber ejecutado la justicia sobre sus hermanos después de que fue vendido y que se encontró en un lugar de autoridad, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrió? Todo lo contrario. José le dijo a sus hermanos: vosotros pensaste mal de mí, pero Dios lo transformó en bien. Y el Señor utilizó esa rabia, ese odio, ese deseo de que José, ¿cierto?, se perdiera, ¿cierto?, debido a los celos y la envidia. Lo utilizó para traer a un pueblo, para salvarlos y para poder que estuvieran ellos seguros en Egipto, ¿cierto?, antes de que viniera la esclavitud. El ejemplo de Esteban, cuando es llevado, ¿cierto?, adelante, pues es apedreado. ¿Qué dice él antes de morir? Señor, perdónales, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ojalá sea eso nuestras motivaciones, nuestra forma de vivir, que el Señor nos capacite, porque Él nos ha perdonado mucho y así nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Como ya les decía, perdonar a nuestros deudores o a aquellos que nos hacen mal no excluye, ¿cierto? No hay una pelea entre tener que reprender a veces a alguien que se ha portado mal con nosotros, pero lo hacemos de una manera honesta, ¿cierto? No buscando la venganza, sino buscando los intereses por los demás, por todos, ¿cierto? Para que podamos vivir sana y reposadamente. En quinto lugar, hermanos, y ahora sí, para terminar, me queda dos, lo voy a hacer súper rápido porque ya estamos en la hora. Quinta cosa que aprendemos es que aprendemos a pedir perdón ante el Señor no como un derecho, sino como una muestra de misericordia. El perdón no se exige como algo que Dios nos deba a nosotros, sino lo pedimos como una misericordia. Un pastor antiguo llamado John Brown dijo la siguiente frase: al mismo final de su vida, el mejor cristiano debe venir por perdón ante Dios tal y como lo hizo al principio, no como un hombre reclamante de un derecho en particular, sino como un suplicante de un favor inmerecido. Así tenemos que ir ante el Señor, no venimos a reclamarle algo, ¿cierto? No me debes el perdón, ¿cierto? Me debes el pan, no. Venimos no reclamando un derecho, sino como un hombre suplicante, pidiendo un favor que el Señor no rechazará, porque al corazón contrito y humillado el Señor, dice las Escrituras, no despreciará. Y por último, para finalizar, aprendemos entonces en esta petición: Señor, perdona nuestras deudas, a autoexaminarnos constantemente. Debemos autoexaminar constantemente nuestras motivaciones. Señor, perdona nuestros pecados implica que estamos viéndonos al interior. Estamos siendo como David, ¿cierto? Pensando en cómo hemos pecado, examinamos nuestras motivaciones, nuestra manera de vivir, nos humillamos, a veces nos avergonzamos. El camino, ¿cierto?, de la humillación a veces es necesaria para poder entender que el Señor, o poder pedirle al Señor perdón. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esta petición implica entonces un sentido profundo, un penitente reconocimiento de que necesitamos a Dios, de que venimos ante Él pidiendo misericordia, no por mérito propio, sino a través del amor de Cristo, y que Él puede perdonarnos de nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos, para finalizar entonces. Que el Señor bendiga nuestros esfuerzos por entender su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, una vez más, porque usted nos trae hacia su palabra y nos recuerda cuán hermoso es aprender, Señor, cuán glorioso es ser guiados, cuánta sabiduría hay en sus palabras. Estas palabras son divinas, Señor. Son del cielo, son un mensaje para nosotros, para guiarnos, para evitarnos cuántos errores, Señor, cuántas dificultades. Enséñenos a seguir su camino, enséñenos a ser reconducidos de nuestros errores, quizás de nuestra manera de orar, de nuestra manera de ver, quizás la oración. Ayúdenos, Señor, a que podamos juntos ir tras aquella enseñanza que usted nos ha dejado.
Perdone nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y provéanos el pan nuestro de cada día. Se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.